noches a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos. Ya estamos en el capítulo 2. Hoy vamos a terminar el capítulo 2 desde el versículo 17 al 29. Vamos a estar desarrollando esta noche. Como un repaso general de lo que ya hemos aprendido, podemos ver que hasta acá Pablo sigue hablando de todas las cosas malas, negativas, de la maldad del hombre, de la maldad de, del pecado, de todo aquello que ocasiona realmente lo malo y lo que provoca en nosotros el pecado, ¿verdad? La consecuencia, eh, todo aquello que realmente trae a la humanidad. Y esto va a continuar hasta el capítulo 3. Como habíamos dicho cuando estudiamos la ira de Dios, Pablo se centra primero a hablar todas las cosas malas para después empezar a hablar de las cosas buenas de Dios, para poder dimensionar mejor, para poder, digamos, poder dimensionar y conocer y apreciar más su gracia, su amor. Entonces, continúa Pablo de esta manera desde el versículo 17 hasta el 29, digo bien, ¿verdad? Entonces vamos a leer para entrar en contexto y después para ir desarrollando. Dice como título, los judíos y la ley. Y vamos a leer para entrar en contexto. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indultos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Puesto en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que en la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, Pablo termina este capítulo 2 hablando contra los religiosos. ¿Se acuerdan que cuando leímos los primeros versículos del capítulo 2 empezaba Pablo diciendo a los judíos que ellos eran inexcusables, que juzgaban a los gentiles por hacer lo mismo? Habríamos hablado de que los judíos religiosos condenaban a los gentiles por sus prácticas, por sus pecados, pero ellos ignoraban que también estaban haciendo lo mismo. Ellos se jactaban de que por ser hijo de Dios o por ser judíos ellos ya eran salvos y no necesitaban arrepentimiento, ¿verdad? Ellos ignoraban que también eran pecadores y que también necesitaban ser perdonados. Entonces, Pablo continúa aquí la historia hablando de los judíos que se jactan o que dependen de la ley y que creen que realmente por ser judíos, por nacer en Israel, ya ellos eran salvos. Entonces, en versículo tras versículo, Pablo va a empezar a mostrarle a ellos que no es así. De hecho, que en una parte del Antiguo Testamento, Jesús hablaba de que de todo el pueblo judío, solamente un remanente sería salvo. Entonces, Dios mismo, a través de su palabra en el Antiguo Testamento, muchas veces daba a entender que no todos los que eran israelitas eran hijos de Dios. Entonces,
Eso es lo que va a hacer Pablo acá, enseñando paso a paso de que realmente uno no es hijo de Dios por ser, en nuestro caso, nacer en una familia cristiana o por conocer a Dios desde muy temprano o por ir a una iglesia o por servir a Dios. Uno es hijo de Dios porque realmente cree en el Señor, porque se arrepintió o nos hemos arrepentido de nuestros pecados y ahora vivimos para Dios y le servimos y le somos obedientes, ¿verdad? Eso es realmente lo que a Dios le agrada, no las cosas externas que podamos mostrar, que son importantes, que son valiosos. Un cristiano verdadero realmente debe congregarse, debe servir a Dios, pero no es eso lo que nos salva, sino que realmente lo que nos da esa salvación es nuestra confianza en Dios y la obediencia, ¿verdad? Y eso es lo que hacían los judíos, en lugar de ellos de creer que realmente ellos eran judíos por la gracia de Dios, no por méritos, ellos estaban equivocando del camino. Ellos pensaban realmente que tenían el favor de Dios, pero estaban equivocados. Entonces, dice justamente del primer versículo, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Por qué decía, tienes el sobrenombre de judío? Porque era un nombre que ellos llevaban con mucho orgullo. Anteriormente ellos eran conocidos como los israelitas, porque Dios lo nombró así cuando Jacob, en un encuentro con Dios, el Señor le cambia ese nombre. Dice, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Y ahí se formó la nación. Luego el pueblo de Israel fue conocido como los hebreos, porque por su idioma. Entonces, por mucho tiempo yo también era conocido por los hebreos, como hebreos digo bien, por el idioma, que ellos hablaban ese idioma, el hebreo. Y más adelante, ellos empezaron a ser conocidos por judíos, como judíos, y eso deriva de que ellos creían en la promesa de Dios de que el Salvador, el Mesías, iba a salir de Judá. Y de ahí deriva la palabra judío. Entonces, eso ellos adquirieron y se fueron enorgulleciendo y fueron creciendo en ese orgullo. Y ellos adquirieron ese nombre como algo de que jactarse, de que enorgullecerse y despreciaban a los demás que no eran judíos. Inclusive aquellos que se convertían al judaísmo, los gentiles, también, aún recibiendo ese derecho, los judíos no le daban el buen trato o le trataban de una manera diferente. Le hacían hacer cosas mucho más de lo que realmente debían hacer porque siempre tenían ese desprecio hacia los demás. Ellos despreciaban a los demás y se creían como los privilegiados, como los únicos que Dios amaba en el mundo. Entonces, por eso dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Una cosa también que ellos hacían es que se apoyaban en la ley en el sentido de que se jactaban de que ellos tenían la ley. Nadie, ni una otra nación tenía lo que ellos tenían. Nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos la palabra de Dios. Dios solamente nos habló a nosotros. Ellos se veían como algo exclusivo, como que nadie más tenía y por eso ellos eran hijos de Dios. Entonces se jactaban de eso, ¿verdad? Entonces Pablo le dice, primeramente vos te jactás de que sos judío y ahora de que tenés la ley de Dios y te glorías en Dios. Se glorían en que somos los únicos que realmente conocemos la palabra de Dios y solamente a nosotros nos ha revelado. Pero eso era tener un desconocimiento realmente del propósito de Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 12 y ahí vamos a ver cuando Dios le habla a Abraham, el propósito no solamente era para Abraham, sino era algo mucho mayor. Génesis 12. Dice el versículo 2 y versículo 3. Le dijo Dios a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijere, y a los que te maldijeren, maldeciré, y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Es decir, la bendición de Dios a través de Abraham no iba solamente a ser para los israelitas,
iba a ser algo que iba a alcanzar a los demás, también a los gentiles, a los extranjeros. Entonces, el pueblo de Israel o los judíos no tenían de qué jactarse. No podían ellos jactarse de que solamente la salvación, la bendición de Dios era para ellos. Porque a través de la palabra Dios había dejado en claro de que también esa bendición iba a alcanzar a los gentiles, ¿verdad? Y nosotros conocemos esa historia. Conocemos la historia de que Jesús vino, murió en la cruz y eso realmente el rechazo de Israel trajo la posibilidad de que todos nosotros hoy podamos también ser hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Entonces eso le dice en el versículo 17, he aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ahora el versículo 18 dice, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, de los que están en tinieblas, instructor de los indultos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces, primeramente, te confías de tener la exclusividad de Dios, que solamente los judíos tenían el favor de Dios y ahora también se confiaban en su conocimiento, en lo intelectual. Ellos creían realmente que eran guías de los que andaban en tinieblas, pero eso era imposible porque ellos también andaban en tinieblas, ellos también estaban ciegos, el de la verdad. Por eso Pablo habla de una manera, digamos que irónica, ¿verdad? No lo está diciendo de una forma como literal. Por eso le dice en el versículo 19, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Verdad? Eso lo estaba hablando de una forma eh, sarcástica, ¿verdad? En realidad ellos era imposible que pudieran ser guías del pueblo porque ellos mismos estaban pecando, ellos mismos eran arrogantes, eran orgullosos, eran altivos y entonces es imposible que ellos puedan agradar a Dios. Entonces le dice Pablo a ellos, ustedes se glorían, se jactan de su nacionalidad, de su favor de Dios o de su privilegio, pero así es imposible que ustedes sean guías de los ciegos, instructores de los indultos, porque realmente no están siendo hijos de Dios porque no están demostrando eso con sus actos. Confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indultos y maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces, Pablo le está diciendo a ellos, de nada sirve enseñar todas esas cosas, de nada sirve que vos puedas conocer todo si no vivís lo que estás haciendo. Y eso le va a decir más adelante, cuando le hace esas preguntas retóricas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender eso, ¿verdad? Como cristianos no podemos captarnos de ser cristianos, tenemos que acordarnos que alguna vez estuvimos en el mundo, que alguna vez nosotros estuvimos perdidos y fue Dios por su gracia, por su salvación, que nos dio la oportunidad de estar aquí, de poder conocerle. Inclusive, conocer su palabra no es algo de que jactarse. No podemos nosotros llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios y despreciar a otro que no tiene el mismo conocimiento que nosotros, sino que tenemos que entender realmente que alguna vez también nosotros tuvimos por ese mismo proceso y no podemos jactarnos eh, de saber más que otros, porque todo el conocimiento que tenemos no es propio de nosotros, sino algo que Dios mismo ya nos ha revelado en su palabra y que Él es el que nos enseña y nos instruye, ¿verdad? Entonces, siempre tener esa humildad, siempre tener ese corazón predispuesto de, así como de enseñar, también de poder recibir, de aprender, de reconocer que cada día podemos aprender algo nuevo, ¿verdad? Aún alguien que podamos ver que está empezando en el camino de Dios puede enseñarnos algo que nosotros no sabemos. Entonces, siempre tener esa humildad, porque eso es lo que no tenían los judíos. Ellos no aceptaban que nadie les enseñe. ¿Se acuerdan cuando Jesús les hablaba a ellos en el Evangelio de Juan? Y ellos se enojaban con Jesús. Le despreciaban a él. ¿Vos qué nos vas a enseñar a nosotros? Si tenés recién 30 más, no tenés ni más de 50 años, en una parte le dijeron, nosotros ya somos personas ancianas y vos nos vas a decir qué hacer. Una vez también recuerdo, podemos compartir, Hechos. Hay una historia donde
se veía el desprecio de los religiosos que no tenían esa humildad. En la historia del ciego. Hechos, capítulo 11. Era la historia del ciego. Estaba entre el 11 y el 10 aproximadamente. Era la historia del ciego. Pero me confundí, es Juan capítulo 9, por eso no estaba encontrando. Es cuando Jesús se encuentra con este hombre que fue sanado por él. Él es interrogado por los fariseos. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, a partir del versículo 20, podemos leer para entrar en contexto. Juan capítulo 9, versículo 20. Dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice, hablando sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo, que nació ciego, pero como vea ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron a sus padres: edad tiene, pregúntenle a él. Y ahora los religiosos le van a preguntar al ciego, al que era ciego y que Jesús le sanó. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador, decían los religiosos sobre Jesús. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este hombre, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera a Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y les expulsaron. ¿Qué pasó acá? Los religiosos le menospreciaron a este hombre. En el versículo 34 dice: tú naciste ciego de todo el pecado y nos quieres enseñar a nosotros. Ellos le estaban menospreciando a este hombre por su pecado y ellos se creían autosuficientes, justos, pero eran hombres llenos de maldad. Muchas veces vimos en San Juan cómo Jesús debatía con estos discípulos, con estos fariseos, y le denunciaban su maldad, su hipocresía. Lo que el ciego le estaba diciendo era totalmente cierto, totalmente correcto, pero ellos estaban tan cegados por su orgullo, por su altivez, que le menospreciaron. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel en aquel entonces, y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Ustedes creen que enseñan a la gente a salir de la oscuridad, que enseñan a los que no entienden, que son maestros de niños, que realmente llevan a ellos a la verdad, pero en realidad todo lo que ustedes hacen no tiene respaldo de Dios, porque lo hacen para sí mismos, para engrandecerse, para enorgullecerse.
En cambio, nosotros tenemos que hacer todo para la gloria de Dios, con humildad. No menospreciar a otro porque pueda empezar recién en el camino. A todos tenerlo con amor, ¿verdad? No como estos fariseos que le menospreciaron al ciego que fue sanado y le dijeron pecador de nacimiento y ellos se justificaban como los que nunca habían pecado y que estaban bien delante de Dios, pero en realidad estaban llenos de odio, llenos de rencor y de envidia por Jesús. Entonces, eso le dijo aquí también Pablo a los, o hablaba Pablo de los judíos, de cómo era su comportamiento. Y es algo para aprender también para nosotros. A medida que conozcamos la palabra, no es para llenarnos de conocimiento y para sentirnos superior a otros, sino es para conocer más a Dios. Y si mantenemos siempre la humildad, no solamente vamos a estar dispuestos a enseñar, sino también a escuchar, a pesar de quien nos enseñe puede ser alguien que esté empezando. Siempre podemos aprender de todos algo nuevo que pueda enriquecer nuestro conocimiento y que pueda ser de bendición para nosotros. Entonces vamos a continuar en el versículo 21. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y eso era muy común, y hoy en día es muy común también, de que muchos enseñan lo que no viven. Como Jesús una vez le dijo al pueblo de Dios acerca de los fariseos, hagan todo lo que ellos les enseñan, pero no lo que ellos hacen. Le dijo Jesús una vez al pueblo de Dios, porque realmente si van a hacer lo que los judíos hacían, no iban a ir por buen camino, porque los judíos realmente eran los más orgullosos, los más envidiosos y que realmente hacían todo por conveniencia. Entonces, le dice aquí Pablo a ellos, ¿verdad? Ustedes enseñan que no hay que hurtar, pero están hurtando. Ustedes enseñan que no hay que, como dice acá, no hay que violar la ley de Dios, pero ustedes son los que primeros que quebrantan la ley de Dios. Entonces, no están siendo ustedes ejemplos en lo que están enseñando. Entonces, ¿realmente de qué sirve eso? ¿De qué sirve enseñar algo si no damos el ejemplo? Porque se ha demostrado que una persona absorbe más o acepta más algo que vos le enseñás cuando lo haces con tu ejemplo que con solamente decirle eso, pero haciendo todo lo contrario. Es decir, si yo le enseño a alguien que no es correcto mentir, pero me ve mentir, entonces va a ver que realmente lo que le estoy enseñando no es algo ejemplar, ¿verdad? Pero si la persona ve realmente que lo que yo enseño también lo aplico, eso le va a producir ese deseo también de seguir y de hacer lo mismo, ¿verdad? Porque siempre tendemos más a seguir los ejemplos que lo que se nos dice. Como dice también la palabra de Dios en Hechos, en una parte, tus hechos hablan tan fuerte que no puedo escucharte, ¿verdad? Entonces nuestros actos es lo que siempre van a hablar más fuerte que nuestras palabras. De nada sirve decir, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, pero no cumplimos aquello que demandamos. Entonces tenemos que guardar nuestro testimonio, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios y tenemos que realmente aplicar lo que enseñamos, porque si no, eso no va a tener fruto, ¿verdad? Entonces eso no va a agradar a Dios. Por eso le dice Pablo, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se debe de hurtar, hurtas, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y usa Pablo el ejemplo del pueblo de Israel que era desobediente y que a causa de eso todas las naciones se burlaban de Dios. Vamos a buscar ese versículo, Isaías 52, versículo 2. Es lo que usa Pablo para referirse
a esto como ejemplo. Isaías 52:5. El título dice, Dios librará del cautiverio a Sión. Dice, vamos a leer desde el versículo 4 para entender mejor. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Entonces, nosotros conocemos la historia de Israel que constantemente era rebelde a Dios, y los pueblos que estaban alrededor se enteraban de eso. Y veían los pueblos de las otras naciones como Dios castigaba al pueblo de Israel por su iniquidad. Entonces ellos mismos se burlaban del pueblo de Dios porque decían, este es el Dios que ellos tienen que continuamente le castiga, ¿verdad? Pero Dios le castigaba justamente, ¿verdad? Porque Él no podía no castigar. Si Él no castigaba, todas las naciones de alrededor iban a decir que Dios es tan complaciente que permite el mal, que no castiga. Entonces, lo correcto para Dios era castigar y Él continuamente castigaba al pueblo. De hecho, después conocemos el castigo más terrible que fue la deportación de los 70 años, donde Israel fue desolado y ahí con más razón Dios era deshonrado, era su nombre blasfemado por causa del pueblo rebelde. Entonces, eso decía también acá Pablo, ¿verdad? Y es una enseñanza también para nosotros. Eso pasa mucho hoy en estos tiempos, en muchas iglesias que realmente por causa de ellos, muchos de los que son inconversos hablan mal de la iglesia. Nosotros tendríamos que ser luz, tendríamos que ser ejemplo, luz a las naciones, pero muchas iglesias lastimosamente dejan mal parado el nombre de Dios. Inclusive a nosotros mismos que hacemos bien las cosas. Cuando queremos hablar de Dios, hay muchos que ya no quieren escuchar nuestro mensaje porque vieron a otras iglesias hacer cosas malas, corruptas y ya nos meten todo en la misma bolsa. Entonces, por causa de ellos, por causa de esos falsos cristianos o falsa iglesia, nosotros que queremos hacer bien las cosas recibimos las consecuencias. Y Dios también es blasfemado en lugar de que su nombre sea glorificado. Y eso es lo que decía Pablo también acá en el versículo 24. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Nosotros muchas veces somos los culpables de que Dios sea deshonrado, cuando Él debería ser glorificado, honrado y enaltecido. Entonces, para ir terminando, los últimos tres, del 25 al 29 los versículos dice, pues en la verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, por último, para terminar, Pablo, la reprensión es que primero habló de su orgullo, después habló de su hipocresía, después habló también de que por causa de ellos el nombre de Dios es blasfemado, y ahora por último dice que realmente no es hijo de Dios aquel que cumple la ley, porque es imposible cumplir la ley. Eso está en Gálatas capítulo 3. Podemos usar ese ejemplo. Donde Pablo habla del ejemplo de la circuncisión.
Gálatas, capítulo 3. Dice, versículo 28 y 29 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces Pablo dice, no es hijo de Dios el que es de la circuncisión, sino que aquel que realmente cree en Cristo Jesús por la fe. Entonces, si bien la circuncisión era un acto para ser parte del pueblo de Dios, no es lo que realmente salva. Entonces, eso le decía Pablo acá, ¿verdad? No es la circuncisión ni la incircuncisión, sino realmente hacer la voluntad de Dios. Lo que nos hace hijo de Dios es la fe en Cristo Jesús. Porque el que quiera vivir haciendo la ley, decía también Pablo en una parte, va a tener que cumplir toda la ley. Entonces, va a ser condenado conforme a la ley. Y obviamente nadie puede ser justo a través de la ley, porque siempre vamos a cometer un error. Entonces, Pablo, para terminar, dice, ustedes que se jactan de la circuncisión, no eso es lo que les salva a ustedes, sino que el obedecer a Dios. Inclusive, dice Pablo, uno que es incircunciso, que es un gentil, empieza a obedecer a Dios, cree en Dios y empieza a vivir una vida recta, Dios le va a tomar eso en cuenta porque cree en su Hijo y es absuelto de su pecado por la fe en Cristo, porque Dios estableció que a través de su Hijo es la única forma que uno puede ser salvo. Entonces, no podían ellos captarse de eso. Y eso también nosotros no podemos captarnos de nuestras buenas obras, de las cosas buenas. Como cristianos tenemos que hacerlo, pero no es eso lo que nos salva. Eso ya es el resultado de nuestra salvación, es el resultado de la obra de Dios en nosotros. Y lo que realmente nos salva es la fe puesta en Jesús. Por eso dice Hebreos 12 que tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él es el que tenemos que depositar siempre nuestra confianza y es el único que siempre puede justificarnos y que puede realmente ponernos justos delante de Dios. Entonces, así termina Pablo también esta parte, ¿verdad? Que no podían ellos jactarse de ser judíos, no podían jactarse de conocer la ley, no podían jactarse de ser maestros, no podían jactarse de su circuncisión. Ellos tenían que entender que la única forma que podían realmente ser hijos de Dios era a través de Jesús. Y eso él lo va a enseñar después en los otros capítulos, ¿verdad? Donde van a demostrar que solamente a través de la fe en Cristo se puede acceder a la salvación. Y enseñando ya después cuando veamos en Romanos 4, de que antes de la ley ya existió la gracia con el ejemplo de Abraham. Entonces, hoy lo que hemos desarrollado es de cómo Pablo les dejó en claro a los judíos que ellos no podían jactarse en ninguna de estas cosas que nombré anteriormente y que ellos debían, después más adelante, él va a enseñar que ellos también, que ellos, la única forma que realmente pueden estar justo delante de Dios es a través de Cristo Jesús. Entonces, así termina este capítulo 2 que hemos desarrollado en 2 o 3 estudios y la semana que viene ya vamos a empezar el capítulo 3 donde se habla también de la maldad del hombre y que no hay ni un solo justo y que solamente Dios, Jesucristo es el único justo. Entonces, hoy terminamos así el capítulo 2 y que el Señor les bendiga. Buenas noches.